Buenas tardes y bienvenidos. Gracias porque el tiempo está como está, de manera que, en fin, sí, gracias por venir. Y vamos a empezar con la tercera conferencia de este ciclo sobre coleccionismo, a cargo de la profesora Margarita Ana Vázquez. Margarita Ana es doctora en Historia del Arte por la UNED y además fue premio extraordinario en 2019, su tesis doctoral. Actualmente es profesora en el Departamento de Historia y Teoría del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid. Tuvo en su periodo de formación varias becas interesantes, una beca para formación de futuros especialistas en el Departamento de Conservación de Pintura Española hasta 1700 del Museo del Prado, entre 2011 y 2013. Después también tuvo una beca para la formación de profesionales investigadores del Ministerio de Economía y Competitividad. Y también una beca de contrato postdoctoral de Juan de la Cierva Investigación. Sus líneas de investigación se centran en la cultura visual del siglo de oro, las relaciones entre arte y ciencia en la época de los Austria, especialmente en las colecciones reunidas en palacios cortesanos y las redes de poder e intercambios culturales de las distintas cortes en la Edad Moderna. También sobre historia del coleccionismo. Destacar su tesis, por supuesto, tesis que realizó bajo la dirección de Alicia Cámara. Quiero recordar que Alicia Cámara habló hace ya muchos años en el ciclo sobre el Renacimiento, sobre Andrea Mantegna. Tuvimos también la suerte de que nos visitara en estos martes del museo y también fue codirigida por Javier Portús. Y la tesis era el ingenio en palacio, arte y ciencia en la corte de los Austria entre 1580 y 1650. Como publicaciones tiene varios artículos, congresos, en fin, varias publicaciones. Destacar la edición con Alicia Cámara de La ciudad de los saberes, editada en el 2020, y Ser hechura de ingeniería, fidelidades y redes de poder en los siglos XVI y XVII. Y nada más. Le dejo a ella la palabra cuando quieras, Margarita. Bueno, pues... Bueno, pues muchísimas gracias, Llanos, por la amable presentación y buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un placer estar aquí esta tarde lluviosa con ustedes y les agradezco doblemente la presencia ante lo adverso del tiempo, y quisiera empezar mi intervención agradeciendo pues, a aquellas personas e instituciones que han hecho posible este ciclo de conferencias y en consecuencia que me encuentre yo aquí hoy con ustedes. En primer lugar, mi agradecimiento a Pedro Martínez Plaza, el coordinador del ciclo de conferencias, por su amable invitación a participar en el mismo como ponente en esta tercera sesión, y mi agradecimiento, por supuesto, a la Asociación de Amigos del Museo, al propio Museo de Albacete y a las personas de Pascual Clemente y de Llanos Jiménez, que tan amablemente me han tratado. Y, por supuesto, mi agradecimiento a ustedes. Como figura en el programa del ciclo de conferencias, esta tercera sesión va a versar sobre un aspecto específico de ese complejo fenómeno que es el coleccionismo. Voy a abordar la cuestión de las colecciones y de los espacios dedicados a la ciencia en el siglo de oro, cuestión, a mi juicio, de enorme interés y no siempre tenido demasiado en cuenta por la historiografía, especialmente en el contexto español. A tal fin, he estructurado mi conferencia en los 3 puntos que ven desglosados en la diapositiva. En un primer momento efectuaré una breve introducción precisando el ámbito cronológico, geográfico y cultural, así como el concepto de colección y el aspecto del coleccionismo en el que me voy a centrar. En un segundo momento expondré cuál fue el contexto y la tradición desarrollada por los austrias españoles en la promoción de las ciencias y de los saberes matemáticos, lo que, como veremos, explicaría la presencia
de instrumentos y artefactos matemáticos en sus colecciones. Y por último, el tercer punto de mi intervención y más extenso se centrará justamente en el análisis de algunas colecciones y espacios para las ciencias en la corte del siglo de oro, o si se prefiere haremos un pequeño viaje a aquellos microcosmos del saber en el ámbito del siglo de oro. Y como veremos, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, fundado por Felipe II, y en particular su magnífica biblioteca, se convirtió en el referente paradigmático en la corte española como modelo de los espacios dedicados al saber en los que se conjugaba la presencia de una librería junto con instrumentos matemáticos, retratos y una importante presencia de imágenes y artefactos cosmográficos que reflejaban un programa universalista del saber. Pero además también viajaremos a otros espacios como el Alcázar de Madrid, que también contaron con lugares significativos dedicados al saber y a las colecciones de ciencia. Con lo cual, comencemos con las cuestiones introductorias apenas enunciadas, y en lo relativo al ámbito geográfico y cronológico de la conferencia, ya en el propio título queda explicitado de manera aproximada la horquilla temporal y geográfica en la que nos vamos a situar. Nos vamos a centrar en las colecciones y en los espacios para la ciencia en el siglo de oro, y en términos generales ese concepto de siglo de oro no solo alude a un periodo de esplendor de las artes, de la literatura y en definitiva de la cultura española bajo la monarquía de los Austrias, sino que al mismo tiempo historiadores cuyos libros ven en la diapositiva, como Marcelin de Fourneau o Bartolomé Bernásar, han delimitado esa etiqueta historiográfica a un periodo de cerca de siglo y medio que abarcaba buena parte del siglo XVI y del siglo XVII. Además de estas acotaciones geográficas y cronológicas, en este momento inicial de mi intervención creo que es preciso también delimitar, aunque sea a grandes rasgos, cuál es la acepción que voy a manejar del concepto de colección y de coleccionismo en términos generales, al tiempo que definir cuáles van a ser esos objetos de ciencia que van a formar parte de las colecciones y sobre los que voy a centrar el análisis. Sobre el concepto de colección resulta de gran interés la definición que ven ustedes transcrita y traducida en la diapositiva que ofrece el historiador y filósofo Christophe Pomian en su obra Coleccionistas, amateurs y curiosos, París-Venecia, siglos XVI-XVIII. Este autor señala la diversidad ilimitada del mundo de las colecciones particulares y de los museos, y en consonancia con esa amplitud semántica de las colecciones ofrece la definición que les leo brevemente. Dice: una colección es cualquier conjunto de objetos naturales o artificiales, mantenidos temporal o permanentemente fuera del circuito de actividades económicas, sujetos a protección especial en un lugar cerrado diseñado a tal efecto y expuestos a la vista. En la definición de Pomian se entiende por colección cualquier conjunto de objetos naturales o artificiales. Y estas tipologías de objetos requieren de una pequeña explicación que a su vez entronca con los orígenes del coleccionismo moderno y de los estudios clásicos sobre historia del coleccionismo, como la obra fundacional publicada en 1908 que ven en la diapositiva por el historiador del arte alemán Julius von Schlosser, dedicada justamente a las cámaras artísticas y de maravillas del Renacimiento tardío. Estas cámaras de maravillas, reunidas en el siglo XVI por algunos príncipes centroeuropeos que estudia Schlosser en su libro O Kunst und Wunderkammer, en la acepción germánica, es decir, cámaras de maravilla, se caracterizaban precisamente por la coexistencia de esos elementos de naturalia y de artificialia, y les he traído solo un pequeño ejemplo de una conocidísima Kunstkammer que todavía a día de hoy se conserva y pueden ustedes visitar en la ciudad alemana de Dresde. Lo que ven aquí es una de esas partes, la Grüne Gewölbe, es decir, las bóvedas verdes, y era una Kunstkammer que reunía
objetos, como veremos, de naturalia y de artificialia. En algunos casos la naturalia y la artificialia se combinaban, como en estos objetos de orfebrería que integraban piezas de historia natural, pero también era una cámara de maravillas con una estupenda colección de instrumentos de ciencia que hoy en día se muestran en el Salón Físico-Matemático de Dresde. Ahora bien, voy a precisar un poco más qué es esto de los objetos de naturalia y de artificialia. Naturalia se refería, como se infiere del propio término, a elementos procedentes del mundo natural: plantas, semillas, minerales, fósiles, huesos e incluso esqueletos, animales disecados, etc. Algunos de los cuales pueden ver en este pequeño gabinete de curiosidades, donde vemos una serie de piezas de coral, conchas, insectos, incluso una calavera, huesos, etc., ¿no? Se trataba de una naturaleza que además en la época estaba imbuida del pensamiento religioso y teológico y era considerada obra de la creación de Dios. Por su parte, la categoría de artificialia englobaba a los objetos de creación humana, que abarcaban una gran diversidad tipológica de objetos. Artificialia era todo aquello hecho con ars, en la acepción prístina latina del término, es decir, hecho con la habilidad humana. Y ahí nos encontraríamos también algunos de los objetos que vemos en este gabinete pintado: monedas, medallas, pinturas, esculturas, pero también instrumentos de matemáticas y de medición, relojes, autómatas, mapas o cartografía. Por lo tanto, el ámbito del coleccionismo en el que vamos a explorar en esta conferencia tiene que ver precisamente con esas colecciones de determinadas tipologías de objetos de artificialia, concretamente de instrumentos e imágenes de ciencia vinculadas a los saberes matemáticos, imágenes cosmográficas o, si se prefiere, mapas, así como libros vinculados a esas disciplinas que en la época, esas disciplinas matemáticas, abarcaban todos los saberes, por supuesto basados en las propias matemáticas, la geometría, pero también la nómica, la cosmografía, la astronomía, la arquitectura civil y militar, e incluso también la música, la pintura y la perspectiva, ¿no? Como he mencionado, el estudio de Schlosser se centraba en esas cámaras de maravillas del ámbito centroeuropeo, y en esta conferencia el objetivo es analizar esas colecciones y espacios de ciencia en el ámbito hispánico de los siglos XVI y XVII. Para el ámbito hispánico-español, tal vez alguno de los ponentes que me han precedido les han hablado de este libro. La primera aproximación global al estudio del coleccionismo fue este importante volumen de los profesores Miguel Morán y Checa, El coleccionismo en España, de la Cámara de Maravillas a la Galería de Pinturas, publicado en 1985. El esquema interpretativo ofrecido por Morán y Checa en torno a la historia del coleccionismo en España consistía en la aplicación general de ese concepto de cámara de maravillas para explicar el coleccionismo del siglo XVI, mientras que para el siglo XVII se definía más bien en tanto que un coleccionismo de pintura, un triunfo de la pintura que ha tenido larga fortuna en la historiografía. Y aunque Morán y Checa ya advertían en su obra que en algunos casos era difícil establecer una secuencia, por así decirlo, lineal en la evolución de la Cámara de Maravillas a la Galería de Pinturas, lo cierto es que buena parte de la historiografía posterior dedicada al estudio de las colecciones en el ámbito español se ha focalizado en el estudio de un tipo de coleccionismo, ese coleccionismo de pinturas, mientras que otros aspectos de las colecciones reunidos en ese periodo en el ámbito hispánico han permanecido bastante, por así decirlo, menos exploradas, ¿no? Y ese sería el caso de las colecciones de naturaleza científica, es decir, que no todos los objetos coleccionados en la España del siglo de oro han recibido una misma atención por parte de los estudios dedicados a esa historia del coleccionismo. Como decía, sin lugar a dudas, y en este ciclo de conferencias les hablarán de ello, el coleccionismo de pinturas ocupa por méritos propios un lugar destacado, pero en lo que respecta a la presencia de la ciencia, como he tenido ocasión de estudiar, aunque es menos conocido, veremos cómo esos objetos también estuvieron presentes en las colecciones. Y tal vez una de las causas que haya contribuido a esa invisibilidad de las colecciones y los objetos de ciencia
se deba al hecho de que una parte muy significativa de estos instrumentos, por su delicada naturaleza material y por su función muchas veces práctica y utilitaria, no se hayan conservado y no hayan llegado a nuestros días, aunque, como veremos, gracias a la documentación y a los inventarios de las colecciones de la época, podemos saber que sí formaron parte en el siglo de oro de una determinada colección. Para ejemplificar un poco esta situación, la primacía de la pintura en los estudios sobre el coleccionismo, pero al mismo tiempo introducirnos en el tema de las colecciones de ciencia, les invito ahora a fijarse en un conocidísimo cuadro, la Alegoría de la Vista, pintada en 1617, por así decirlo, a cuatro manos por dos artistas flamencos, como fueron Pedro Pablo Rubens, que por aquel entonces tenía ya 40 años y era uno de los artistas europeos más importantes e influyentes del continente, y por Jan Bruegel el Viejo, que se había formado en la tradición miniaturista flamenca y cuyas representaciones, como veremos, se caracterizan por la precisión en la pincelada y por el detallismo. Por un lado, sabemos que en este cuadro Rubens se ocupó de pintar las figuras del primer plano, mientras que Bruegel se encargó de la representación de la enorme cantidad de objetos que pueblan esa escena. Esta alegoría de la vista, bueno, supongo que e imagino que esta alegoría ya la tendrán ustedes bastante vista, porque evidentemente es la que ilustra el cartel y el programa del ciclo de conferencias. Decía que esta alegoría de la vista formaba parte de un conjunto de pinturas que representaban las alegorías de los 5 sentidos. Esta sería la serie completa. Por lo tanto, además de la vista, Rubens y Bruegel pintaron otros 4 cuadros dedicados respectivamente al oído, al olfato, al gusto y al tacto. Este género de pinturas ha sido denominado como pinturas de gabinete de amateur, donde se recreaba la tradición coleccionista de la Cámara de Maravillas, en las que, como ya he comentado, coexistían esos objetos y artefactos de naturalia y de artificialia. En los 5 cuadros que componen la serie encontramos en todos ellos a una figura femenina alegórica inserta en una estancia poblada por infinidad de objetos que se asociaban a cada uno de los sentidos. Pero volvamos a la vista y fijémonos en este cuadro. En un primer vistazo, lo que llama poderosamente la atención es la acumulación y el abigarramiento de una cantidad sin fin de objetos que formaban parte de este gabinete pintado. De hecho, ese gusto por la acumulación y la enumeración de objetos forma parte de la finalidad y del efecto que perseguía suscitar en el espectador del cuadro en la época. Como ha señalado Javier Portús, la vista de Bruegel y Rubens juega con la idea del reconocimiento y la identificación y de una lectura prolongable hasta el infinito. Pero bueno, que nadie se asuste, no es mi intención en este momento prolongarlos en una lectura infinita de los innumerables objetos que hay en el cuadro. Sí que me interesa poner el foco en las tipologías de objetos que en él se representa y que caracterizaron esas colecciones de la época. En la estancia podríamos enumerar un sinfín de objetos coleccionados. Vemos pinturas, esculturas, suntuosas piezas de orfebrería, monedas, estampas, muebles, tapices, libros, especímenes de historia natural, incluso algunos vivos, hay un pequeño loro, astrolabios, compases de todo tipo, cuadrantes, telescopios o una esfera celeste, por ejemplo. Es patente, por tanto, esa variedad de objetos presentes en el cuadro, casi como si de una enciclopedia visual del mundo material se tratase. Sin embargo, y a pesar de ello, uno de los aspectos que más atención ha suscitado desde el campo de la historia del arte es la identificación de las pinturas que aparecen representadas en ese interior palaciego. Como es el caso del estudio, lo que ven a la izquierda es el esquema del cuadro, donde se incluye una leyenda
en la que los profesores, no pretendo que lean todos los cuadros, pero donde los profesores Díaz Padrón y Royo Vilanova estudiaban la correspondencia entre las pinturas representadas en el cuadro y los ejemplares que realmente pintaron los artistas de la época y que aparecen ahí. Pero si ustedes se fijan, en ese esquema hay un enorme blanco y un silencio sin leyenda en toda la parte inferior del cuadro, que está poblado de instrumentos de matemáticas, ¿no? A lo que voy es que la historiografía se ha focalizado en estudiar las pinturas y el coleccionismo de pinturas, pero sin embargo, y también otro aspecto importante del cuadro, que es su posible relación con las colecciones de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, que les muestro en el detalle de la izquierda, que aparecen pintados en el cuadro y que por aquel entonces eran gobernadores de los Países Bajos españoles, ¿de acuerdo? Y con quien se ha asociado el cuadro. Como decía, se ha puesto el interés en la pintura, pero ya hemos visto que hay otra serie de instrumentos científicos que no parecen haber suscitado el mismo interés, y les traigo otro detalle del mismo cuadro. Ahora bien, la presencia de todos estos instrumentos científicos en la época pone de manifiesto, en primer lugar, su existencia en el contexto de las colecciones en el ámbito cortesano habsbúrgico del 600, y en segundo lugar, su omisión bastante generalizada desde la historia del arte contrasta con el cierto interés que los historiadores de la ciencia han prestado a este cuadro. De hecho, si atendemos a los estudios desde el ámbito de historia de la ciencia, constataremos que el cuadro encierra en sí una interesante polémica histórico-científica en torno a los telescopios que aparecen representados en el primer plano de la composición y que les he señalado como buenamente he podido ahí. La polémica se refiere a una aparente contradicción de fechas. El telescopio de gran tamaño, colocado sobre un pie articulado, representado en el cuadro, corresponde a la clase denominada de telescopios keplerianos por los astrónomos, que serían telescopios galileanos mejorados con una lente ocular convexa y su apariencia exterior más grande y sofisticada, que además técnicamente conseguían una ampliación del campo de visión mejor y una mejora de la calidad de la imagen. Ese sería el telescopio que vemos en el cuadro, y les traigo algunos ejemplos de telescopios galileanos para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Los telescopios galileanos están fechados en 1610, son mucho más sencillos y consisten prácticamente en un tubo con el visor. Como les decía, la controversia surge de las fechas asignadas a ambos acontecimientos históricos. El cuadro, como les he dicho, fue pintado en 1617, cuando presumiblemente los telescopios keplerianos aún no se habían construido, ya que su invención data de unos lustros posteriores a esas fechas. Lo que han sugerido historiadores de la ciencia, como Molaro y Cervelli, en relación con este cuadro, es que tal vez algunos ejemplares precursores de los telescopios keplerianos podrían haber sido ya fabricados por un astrónomo jesuita llamado Christoph Scheiner para el archiduque Maximiliano III, que era hermano del archiduque Alberto, con anterioridad a la realización de las pinturas. Y así estos autores señalan que el archiduque Alberto presumiblemente podría haber adquirido esos telescopios para su colección a través de su hermano, y los artistas podrían haberlos conocido e incluirlos en el cuadro. Es decir, a través de este breve ejemplo, lo que les propongo en realidad es una invitación a cambiar de óptica o de prisma con el que mirar no solo la alegoría de la vista, sino también, en términos generales, las colecciones del Siglo de Oro. En los minutos que siguen dejaremos de lado la pintura para adentrarnos en un ámbito tal vez menos conocido, pero extremadamente fascinante, como es el de las colecciones de ciencia, poniendo el foco en los instrumentos asociados a esos saberes matemáticos en una época que además, como a buen seguro ustedes saben, coincide con el periodo de la Revolución Científica, y donde desde Copérnico a Galileo, pasando por Kepler, se impuso una nueva filosofía, una nueva manera de mirar y de entender el universo, basada justamente en los
los principios de la matemática y que conllevaría la aparición de nuevos instrumentos que permitirán por primera vez al ser humano ver más allá de los límites que el sentido de la visión permitía, a través de artilugios como los telescopios, de los que les acabo de hablar, pero también de los microscopios, que se inventan también en el siglo XVII. Tras esto pasamos al segundo punto de la intervención que les he enunciado al principio, en el que voy a trazar brevemente cuál fue la necesidad y la justificación de la ciencia en el contexto de la corte española, que ya les adelanto que era fundamental para el ejercicio del gobierno y que nos va a permitir entender por qué formaron parte ese tipo de objetos de las colecciones. La labor de promoción de las disciplinas matemáticas y técnicas que tuvo lugar en la corte española de los Austrias ya desde el reinado de Felipe II y que, como les decía, en última instancia explicaría que los sucesivos monarcas españoles fueran atesorando en sus colecciones objetos vinculados a estos saberes científico-técnicos, es un hecho plenamente constatado por la historiografía y del que además contamos con numerosos testimonios, tanto visuales como sobre todo textuales. En un reciente libro, la profesora Alicia Cámara, a la que hace un momento hemos hecho alusión, ha calificado al rey Felipe II en tanto que el rey geómetra. Y este calificativo no es para nada casual. Siendo todavía príncipe, el joven Felipe recibió una esmerada educación y las disciplinas matemáticas constituyeron una parte importante de ese programa pedagógico. Por este motivo no parece casual que en el programa iconográfico compuesto por 24 telas que representaban episodios de la vida de Felipe II que se dispusieron ya en sus exequias celebradas en la ciudad de Florencia tras la muerte del rey, se dedicara una de las telas a representar la educación de Felipe II. Las telas no se conservan, pero lo que ven en la diapositiva es el dibujo preparatorio para esa composición, donde se recrea justamente ese episodio de la educación de Felipe II, y para la composición de la escena se dieron precisas instrucciones de cómo debía pintarse. El entonces joven príncipe debía aparecer rodeado de sus maestros y de libros, de trazas, de dibujos, de instrumentos de matemáticas e incluso, como ven en la diapositiva, en la parte inferior, de la maqueta de una fortificación, de globos terrestres y celestes, y lo que sostiene este personaje es también el mapa de una fortificación, ¿no?, en el dibujo, lo cual ya es un indicio interesante de por dónde va a seguir su futuro reinado. Y esa importancia concedida a las matemáticas en ese reinado como instrumento político de gobierno en un imperio en el que por aquel entonces, como se decía, no se ponía el sol, llevó a Felipe II y a sus sucesores a promover también importantes proyectos científicos. Por ejemplo, a comienzos de la década de 1580, tras la anexión de Portugal y sus territorios a la corona española, Felipe II apoyó de manera decidida la creación de la Academia Real de Matemáticas, cuya dirección encomendó al personaje que ven retratado en la medalla de la derecha, al matemático y arquitecto del Escorial, Juan de Herrera. Esa academia sería una institución que posteriormente, ya en el siglo XVII, tendría en cierto modo continuidad en el reinado de su nieto Felipe IV en el ámbito de los estudios reales del Colegio Imperial de Madrid de la Compañía de Jesús, fundados por el propio Felipe IV en 1629. Pero si volvemos al propio Felipe II, él mismo promovió la creación de un gran centro científico, como fue el monasterio de San Lorenzo del Escorial, al que, como veremos, dotó de una valiosísima librería que no solo conservaba libros de todos los saberes de la época, sino que fue dotada de una valiosa colección de instrumentos y de artefactos científicos. Esa importancia concedida por los austrias españoles a estos saberes científico-técnicos y en particular a las matemáticas no se circunscribió únicamente al reinado de Felipe II, sino que sus sucesores, que ven aquí en diferentes retratos, desde su hijo Felipe III, continuando por su nieto Felipe IV y hasta Carlos II, fueron también instruidos en esas materias y para ello se puso especial cuidado en la elección
y nombramiento de sus preceptores en matemáticas, todos ellos eminentes hombres de ciencia, como así lo demuestra una rápida revisión de la nómina de personalidades que ocuparon el cargo de maestro de matemáticas del príncipe en el periodo que nos ocupa. Felipe III tuvo como maestro de matemáticas al importante cosmógrafo portugués João Batista Labaña, quien también instruyó a su hijo, a Felipe IV, y para quien sabemos que elaboró materiales pedagógicos como el manuscrito, cuyo frontispicio ven a la derecha, de la descripción del universo, que era un manuscrito iluminado sobre cosmografía para que el joven príncipe aprendiera esa disciplina. Si continuamos con la sucesión, el hijo natural de Felipe IV, don Juan José de Austria, tuvo también un preceptor de matemáticas bastante eminente, un jesuita y catedrático de ese Colegio Imperial de Madrid, que fue Jean-Charles de la Faye, a quien ven retratado por Anton van Dyck a la derecha de la diapositiva, e igualmente Carlos II también tuvo como maestro de matemáticas a otro importante catedrático como fue el padre Zaragoza. Esa importancia concedida a la educación en materia de geometría y de matemática recibida no solo tuvo importancia para los príncipes, sino también para la nobleza de la época. No me va a dar tiempo de hablar de las colecciones de la nobleza, pero existieron. Y además, esa importancia del saber y de la ciencia fue legitimada desde la teoría política y desde los tratados de educación de príncipes publicados en ese periodo. Existen innumerables ejemplos de ello, yo les he traído solo uno muy breve para ilustrar este supuesto, que es el tratado, cuyo frontispicio ven en la diapositiva, del diplomático y erudito Diego Saavedra Fajardo, quien en 1640 publicó un tratado titulado Idea de un príncipe político cristiano, representada en 100 empresas y dedicada al que era por entonces el heredero de Felipe IV, el príncipe Baltasar Carlos, con la finalidad de instruir al príncipe. Es interesante en relación con la ciencia lo que comenta en la cuarta empresa, que creo que es lo suficientemente elocuente. Dice Saavedra Fajardo, y se lo cito: para mandar es menester ciencia, para obedecer basta una discreción natural y a veces la ignorancia sola. Partiendo de esta premisa, Saavedra Fajardo defiende que las ciencias debían encontrarse en esos instrumentos políticos de gobierno y que quien estaba destinado a gobernar un imperio, empezando por el rey y seguido por los nobles que hacían las veces de suministros, debían conocer los saberes matemáticos que por otro lado eran la base del arte militar en la época. Y sobre esta cuestión, el propio Saavedra Fajardo profundiza en la siguiente empresa de su tratado de teoría política y aborda la importancia que tenía para el príncipe no solo el conocimiento de las lenguas, sino el aprendizaje de la geometría y las matemáticas, la geografía, la ingeniería, etc. Y además proponía la manera en cómo un príncipe cristiano podría adquirir tales conocimientos. Les cito, dice Saavedra: para que entienda lo práctico de la geografía y cosmografía, estén en los tapices de su cámara labrados los mapas generales de las 4 partes de la Tierra y las provincias principales. En los globos y esferas vea la colocación del uno y otro hemisferio, los movimientos del cielo, los caminos del sol y las diferencias de los días y de las noches. Ejercítese en los usos de la geometría, midiendo con instrumentos las distancias, las alturas y las profundidades. Aprenda la fortificación fabricando con alguna masa fortalezas y plazas con todas sus estradas encubiertas, fosos, baluartes, etcétera, que después bata con pecezuelas de artillería. Fin de la cita. De las palabras de Saavedra se colige esa importancia concedida desde la teoría política a esa educación en materia de geometría y matemáticas que debían recibir príncipes y gobernantes hispanos, pero además para su aprendizaje debían disponerse en los palacios de los instrumentos y artefactos asociados a esas disciplinas, los instrumentos de medición, imágenes de geografía, mapas, globos terrestres y celestes, etc. Veamos ahora ya
con más detalle cuáles fueron esas colecciones científicas en el contexto de la corte española, en este escenario que les he trazado un poco a buena pluma de creación de espacios e instituciones dedicadas al saber. Y empezaremos nuestro pequeño viaje por adentrarnos en uno de los lugares de mayor carga simbólica para la monarquía española, como fue el monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial. Sin duda, si hubo un lugar en la España del siglo de oro donde la ciencia dispuso de un espacio privilegiado, ese fue el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Como saben, se trata de una máquina arquitectónica de gran complejidad debido a los múltiples espacios de los que se componía. Constaba, como ven tanto en la fotografía como en las estampas de la época, de una basílica, pero también constaba de convento, de colegio, de seminario, de biblioteca, sobre la que hablaremos, de imprenta. Era museo científico, museo artístico, pero también panteón real, palacio, hospital y botica. Todas estas funciones se hallaban en ese edificio y, como seguro saben, el complejo fue construido por voluntad expresa de Felipe II, motivado en buena medida por las disposiciones testamentarias de su padre, el emperador Carlos V, quien le pidió que buscara un lugar apropiado para enterrarse, pero también por la conocida victoria militar de San Quintín contra los franceses, conseguida justamente el día de San Lorenzo de 1557. Una vez que el rey se decidió a fundar el monasterio, comenzó a buscar su emplazamiento, que se decidió al año siguiente, y el proyecto se construyó en base a la conocida como traza universal de Juan Bautista de Toledo, y la construcción duró varias décadas hasta que en 1595 se consagró la basílica. No es mi objetivo y no puedo detenerme en la interesantísima historia constructiva de la que fuera considerada, no por casualidad, la octava maravilla del mundo. Pero lo que me interesa en particular es uno de esos espacios del monasterio del Escorial, estrechamente vinculado al estudio y a la práctica del saber y de las ciencias, y que albergó un auténtico tesoro científico, su magnífica librería. Lo que ven en la diapositiva es una fotografía del aspecto actual, que tal vez conozcan ustedes en primera persona, de la sala principal de la librería del monasterio de San Lorenzo del Escorial. La biblioteca constaba de tres salas: una sala principal, que es la que ven en la diapositiva y de mayores dimensiones, que conservaba los libros impresos, y otras dos salas de menor tamaño que albergaban los códices manuscritos. Uno de los aspectos más destacados del salón principal de la librería era el impresionante, y sigue siendo, el impresionante programa decorativo realizado por Pellegrino Tibaldi con la ayuda de otros artistas italianos entre 1586 y 1592. Como ven, toda la bóveda está pintada al fresco, y todas estas pinturas, hechas por artistas italianos, estuvieron bajo la supervisión y la batuta de un personaje al que ya hemos hecho referencia, que era el arquitecto y matemático Juan de Herrera, ¿no? ¿Qué es lo que aparece representado en las pinturas de la biblioteca? Básicamente se refleja un programa universalista del saber y del conocimiento, que es el objetivo que aspiraba a albergar la biblioteca escorialense, no solo a través de las riquísimas colecciones librarias, sino también de la gran variedad de instrumentos matemáticos, de pinturas y de otros artefactos que formaron parte de esa colección. Las pinturas de ese fresco de la bóveda, por tanto, recrean una suerte de camino para el saber. En uno de los lados cortos de esta sala de planta rectangular les traigo un detalle del fresco en cuestión. Se representó en el luneto la alegoría de la filosofía, flanqueada por las figuras de Sócrates, Platón, Aristóteles y Séneca. Y en el lado opuesto de la sala, de esa sala de planta rectangular, se representó la alegoría de la teología, acompañada de los 4 doctores de la Iglesia occidental.
en el impasse, a lo largo de toda la bóveda. Esta fue dividida en 7 secciones y en cada una de ellas se representó a una de las 7 artes liberales, las 3 artes verbales, la gramática, la retórica y la dialéctica, y las 4 artes matemáticas, de las que les he traído un detalle. En la propia bóveda aparece la representación alegórica de la aritmética, y la imagen que ven al lado son las escenas laterales que aparecen en la biblioteca del Escorial, donde se representa algún episodio u hombre ilustre en cada una de esas disciplinas. En el caso de la aritmética se representa la muerte del matemático de la antigüedad Arquímedes. Otra de las artes liberales representadas en la bóveda era la geometría, y junto a ella 2 eminentes geómetras: Euclides, autor de los famosos Elementos, el matemático griego, y Joannes de Sacrobosco. Y por último, bueno, me falta la música, de la que no he traído una imagen, pero la música aparecía representada en el programa entendida en la tradición matemática y pitagórica. Y finalmente, por último, la astrología, que ven representada en este detalle, que se acompañaba de las figuras de importantes astrónomos, uno antiguo como Claudio Ptolomeo y uno medieval como el rey Alfonso X el Sabio, ¿no? Este era, digamos, el escenario de la colección de la que les voy a ir hablando. La documentación existente sobre la Biblioteca del Escorial es amplia para conocer cuáles eran los contenidos de ese espacio, pero existen 2 importantes fuentes para conocer esos objetos y esas colecciones. La primera de esas fuentes fue escrita con anterioridad a la creación de la biblioteca, y fue un memorial sobre el uso de las librerías escrito por un importante humanista alcarreño llamado Juan Páez de Castro, que dirigió al rey Felipe II antes, insisto, de que se creara el Escorial. La finalidad de este memorial de Páez de Castro iba, como han estudiado Isabel Vicente y Mariano Esteban, iba más allá de proponerle al rey crear una biblioteca, sino que se trataba de un proyecto más ambicioso destinado a la creación de un auténtico archivo científico que originalmente se proyectó crear en la ciudad de Valladolid, pero que finalmente se ubicó en el Escorial, ¿no? Y lo interesante es que Juan Páez de Castro, en su escrito, no solo hace la propuesta de la creación de este gran centro del saber, sino que además detalla cómo debía configurarse tanto la estructura dividida en 3 salas, como hemos visto que posteriormente tendrá el Escorial, pero además detalla pormenorizadamente cuáles eran los objetos y las colecciones que debía haber en cada una de esas salas. Y es muy interesante en relación con la ciencia y los saberes matemáticos, que además evidentemente de libros de todas las disciplinas conocidas en la época, en la segunda sala se lee muy chiquitito, que nadie se asuste, yo se lo explico. En la segunda sala, Páez de Castro proponía que hubiera la siguiente colección. En primer lugar, cartas universales, es decir, mapas universales de navegar y de cosmografía, de todo lo que se sabía en el mundo hasta aquel momento, y en particular mapas de las Indias occidentales. También debía haber en esa biblioteca, como lo va a haber a posteriori, globos de diversas grandezas para el cielo como para la tierra, mapas de provincias, mapas de ciudades, muchos instrumentos bien labrados y muy ciertos de astrología y matemáticas, relojes de gran invención y sutileza, espejos de extraños efectos, modelos de ingenios y máquinas que cada día se inventan para las guerras, así como también algunas antiguallas y cosas naturales maravillosas como partes de animales extraños, peces y árboles hechos piedra, algo así como fósiles, entiendo que serían, ¿no? Con lo cual, ya, si bien este memorial, como les decía, fue redactado con anterioridad a la construcción y alojamiento de la librería escurialense, en él, en buena medida, se ha considerado el germen de lo que va a ser la concreción de facto de esa librería. Pero además contamos con otra importante fuente, escrita ya después
de la creación del monasterio del Escorial y de su librería para conocer los contenidos que allí se encontraban. Me refiero a la obra del padre Fray José de Sigüenza, que ven aquí retratado en la diapositiva, titulada La fundación del monasterio de El Escorial. En este libro, el padre Sigüenza refiere pormenorizadamente la descripción de la biblioteca y es bastante interesante porque dedica un capítulo entero a la sala principal que hemos visto decorada con los frescos y se detiene a describir las pinturas, a hablar de los artistas, etcétera, pero omite por completo la presencia de cualquier artefacto de ciencia. A continuación, cuando habla de la segunda sala de la biblioteca, dice lo siguiente, lo que les he transcrito en la diapositiva, el padre Sigüenza. Dice: hay también algunos globos terrestres y celestes, y muchas cartas y mapas de provincias, como en la librería principal, aunque allí no hicimos caso de ellos, porque son cosas movibles, como ni de otros instrumentos matemáticos, esferas, astrolabios particulares y, como ellos dicen, católicos, todos con mucha observancia, labrados en metal, algunos del mismo Gemma Frisio, que fue gran hombre de esto, labrados, y otros de Pedro Apiano y de otros grandes maestros en el arte, para los que quisieren ejercitarse en ella y obrar con precisión porque son grandes. Para los que quisieran ejercitarse en ella, me da a mí la sensación de que a él no le interesaba demasiado este aspecto de la colección de la librería del Escorial y por eso pasó un poco de puntillas, pero nos da algunas informaciones interesantes de los tipos de instrumentos que atesoró la librería del Escorial, y aunque muchos no se han conservado, sí que les traigo algún ejemplo, ya que en este pasaje menciona a Gemma Frisio, que fue uno de los cosmógrafos y astrónomos más importantes de la escuela de Lovaina en el 16 y fue el inventor de un tipo de proyección estereográfica universal para trasladarla a los astrolabios. Y les traigo un ejemplo de un astrolabio un poco posterior, realizado por Walterius Arsenius, un constructor de instrumentos también flamenco. Los astrolabios, como saben, son estos instrumentos esféricos que se cogían por esa anilla que tienen y con el ojo desnudo se anidaban para alinearlos y calcular, digamos, la inclinación y los ángulos, las posiciones de las estrellas. Son más complejos, pero resumidamente para eso servían, y en el Escorial contábamos con este tipo de instrumentos. Pero además de astrolabios, de Gemma Frisio y demás compañeros, otras fuentes que refieren ya del 17 prácticamente a la colección de instrumentos matemáticos del Escorial ponen mucho más el foco que Sigüenza en ello. Contamos con numerosos testimonios de viajeros y uno es bastante interesante, al que me voy a referir, es el diario de viaje de un gentilhombre flamenco llamado Jean Lermite, quien sirvió a Felipe II, y además este gentilhombre flamenco se encargó de un espacio para la ciencia en el Alcázar de Madrid, como fueron los instrumentos que había en el Alcázar. Pues bien, este gentilhombre flamenco, en su diario de viaje en la corte española, nos da también una pormenorizada descripción del Escorial, de la biblioteca y de otros espacios. Lo que ven en la diapositiva es un dibujo realizado por el propio Jean Lermite, que se incluye en ese diario de viaje, de la fábrica del monasterio del Escorial, pero además en ese diario de viaje el propio Lermite habla de otros espacios también que hoy llamaríamos para la ciencia, que hubo en el monasterio del Escorial y sobre los que no puedo detenerme tantísimo, como del ámbito de la botica, del que realiza una serie de dibujos en su diario, que son los que ven ustedes en la diapositiva. Puede parecer un artilugio bastante extraño, pero sería lo que hoy llamaríamos algo así como un protolaboratorio para destilar, un protolaboratorio de química, puesto que en la botica había diferentes artilugios para extraer quintaesencias, y eso es justamente lo que ven en el dibujo de la derecha, que Lermite llama la torre filosofal, pero era un artefacto para la destilación, ¿no? Y les traigo también algún otro de esos dibujos curiosos del monasterio del Escorial, que sería ese protolaboratorio de química y de ciencia que tenían en el propio monasterio. Tengan en cuenta ustedes que también en los propios jardines se cultivaban plantas que luego se procesaban en la botica, ¿no? Pero sin duda, y si volvemos un poco a la biblioteca y hablar de los instrumentos de ciencia que allá había, a diferencia del padre Sigüenza, que pasó de puntillas,
Lo que más le llamó la atención a Jean Lermite, que había por aquel entonces en la librería del Escorial y que a día de hoy sigue estando allí, si ustedes visitan la sala principal de la librería, era esta enorme esfera armilar, que de hecho Lermite en su diario escribe literalmente, era de más de la altura de un hombre, es decir, le llamó la atención el gran tamaño de una esfera, de esta esfera armilar, construida por Antonio Santucci, un artífice italiano, y enviada desde Florencia a principios de la década de 1580 a España como regalo para Felipe II. Esta esfera armilar básicamente era un artefacto que existía desde la antigüedad y recreaba un modelo del cosmos con sucesivas esferas concéntricas que se movían para representar las posiciones de los astros. No es muy manejable por el tamaño y además, aunque sea como curiosidad, existe un ejemplar bastante parecido de la enorme esfera armilar de la Biblioteca del Escorial en el Museo de Historia de la Ciencia, en el Museo Galileo de Florencia, hecho por este mismo artífice, ¿no? En este pequeño recorrido por la biblioteca y las colecciones de ciencia del Escorial, voy a ir concluyendo con él, creo que huelga decir que esta biblioteca se convirtió en el modelo paradigmático de un espacio destinado a albergar un programa y una colección que no solo reunía libros, sino también pinturas, instrumentos, medallas, cuya finalidad era justamente albergar el entero macrocosmos, todo el saber universal. De hecho, el propio Lermite dice explícitamente, había más de 7.000 impresos y más de 5.000 manuscritos por aquel entonces de todas las artes y las ciencias. Es decir, consistía en albergar el entero macrocosmos en un pequeño microcosmos, con lo cual esta librería laurentina, concebida como centro científico promovido por Felipe II, tendría sus ecos y se convirtió en referente para las bibliotecas y colecciones de carácter científico reunidas también por la nobleza o por determinados humanistas. De hecho, aunque no puedo adentrarme en ello, pero he mencionado antes el Colegio Imperial de Madrid, que funda Felipe IV ya en el siglo XVII, la biblioteca que se crea en el XVII en ese colegio imperial toma como referente la biblioteca de El Escorial, ¿no? Por ejemplo. Del Escorial vamos a seguir nuestro viaje a la última parte de mi intervención y nos vamos a adentrar en otro importante espacio, no solo de representación simbólica, sino de coleccionismo, como fue el Alcázar, el antiguo Alcázar de Madrid. Como ustedes saben, bueno, les he traído un dibujo magnífico de un topógrafo y dibujante flamenco, de Vingaerde, con esta vista de la ciudad de Madrid, donde pueden ver en ese promontorio sobre el río Manzanares el aspecto que presentaba el Alcázar pues, en la segunda mitad del siglo XVI. Como les decía, como a buen seguro ustedes saben, desde que en 1561 Felipe II decretara que la Villa de Madrid se convertiría en la sede permanente de la hasta entonces itinerante corte, el Alcázar de Madrid fue el palacio que se convirtió en la residencia permanente de los monarcas españoles y fue el lugar donde los Austrias fueron atesorando unas riquísimas colecciones de arte, pero también vamos a ver cómo en el Alcázar de Madrid hubo varios espacios que a caballo entre el siglo XVI y XVII albergaron interesantes colecciones de naturaleza científica. De hecho, y para empezar, sabemos que la referida Academia Real Matemática, que les he comentado que Felipe II creó a principios de la década de 1580, se ubicó en sus inicios en ese complejo del Alcázar de Madrid. La documentación, les he traído otra vista un poco más cercana, ya del siglo XVII, del aspecto que presentaba el Alcázar de Madrid, el Palacio Real, pero también formaban parte de él estas dependencias anejas de la Casa del Tesoro, etcétera, ¿no? A través de la documentación aportada por los citados Mariano Esteban e Isabel Vicente, sabemos que el lugar donde se desarrollaron las clases, que diríamos hoy, las lecciones de la Academia de Matemáticas, fue en un edificio adjunto a este que les marco aquí, denominado la Casa del Tesoro. Por lo tanto, la propia Academia de Matemáticas se situaba en el marco de esas dependencias aledañas al Alcázar. Sin embargo, en la actualidad no conocemos cuáles fueron
ni las características específicas de ese espacio, ni tampoco cuáles fueron los libros y los instrumentos que a partir de 1584 apoyaron las lecciones de los primeros profesores de la Academia, que fue justamente el ya referido João Batista Labaña. Ahora bien, conocemos no solo quiénes eran los destinatarios de las enseñanzas de esa academia y su programa pedagógico, sino también los libros y objetos de ciencia que necesitarían para aprender esas materias, gracias al pequeño opúsculo cuyo frontispicio ven a la derecha de la diapositiva, escrito nuevamente por Juan de Herrera y titulado Institución de la Academia Real Matemática, que ha sido considerado el escrito fundacional de la Academia. Según Herrera, les he traído un fragmento, una transcripción un poco larga, pero se lo explico brevemente. El objetivo principal de esa academia, situada en el complejo del Alcázar, estribaba en suplir la falta que había en los reinos de la monarquía española de artífices entendidos y perfectos para muchos usos y ministerios para la vida política. Y entre tales artífices, y no se asusten, el fragmento es largo, pero les he señalado para que vean quiénes eran los profesionales técnicos que se tenían que formar y aprender en la Academia del Alcázar. Entre tales técnicos, Herrera iba enumerando uno por uno: los geómetras, los astrónomos, los músicos, los pilotos, tan importantes para la carrera de Indias por aquel entonces, arquitectos y fortificadores, ingenieros y maquinistas, artilleros y maestros de instrumentos y aparatos bélicos, niveladores, orologiógrafos, es decir, relojeros, perspectivos, pintores y escultores. Pero además de estos técnicos, la Academia también tenía por objetivo que en ella se formaran los hijos de la nobleza, para que cuando ocuparan un cargo de gobierno estuvieran principiados en esos conocimientos de las matemáticas. Pero además Herrera no solo habla del programa formativo ni quiénes eran los destinatarios de las enseñanzas, sino que en ese opúsculo detalla tanto los libros que debían leerse en la Academia como los instrumentos científicos asociados a su práctica, lo que seguramente permite hacernos una idea de los objetos de ciencia que inicialmente se proyectó que estuvieran en esa sede de la Academia. No puedo detenerme a enumerar todo ello, evidentemente, pero les traigo el ejemplo, uno de los ejemplos que propone Herrera para la enseñanza de geómetras y agrimensores. Según Herrera, en esa academia tenía que haber las obras de los elementos de Euclides, hemos hecho referencia a él, los esféricos de Teodosio, las obras de Arquímedes sobre la esfera y el cilindro, pero además tenía que haber instrumentos de medida, instrumentos de geodesia, que era la ciencia que él dice para medir distancias, ¿no? Por lo tanto, de todo ello se deduce que en ese local que ocupó la Academia de Matemáticas en el ámbito del Alcázar de Madrid se proyectó dotarlo de una nutrida biblioteca científica que no solo contaría con libros, sino también con todos esos instrumentos. Ahora bien, sin salirnos del Alcázar de Madrid, con mayor certeza puede afirmarse que en ese Alcázar hubo otro espacio destinado a la ciencia y que conocemos en mucho mayor detalle los objetos que allí se conservaron y que se fueron atesorando ya desde el reinado de Felipe II y que además sus sucesores irían engrosando. Y esto es algo interesante en relación con el coleccionismo. Las colecciones suelen ser dinámicas en muchos casos y van a veces ampliándose o sufriendo pérdidas. El lugar del Alcázar, que reunía la mejor colección de instrumentos de ciencia, es ese espacio que ven en el dibujo de Vingaerde y era conocido con el nombre de la Torre Dorada del Alcázar de Madrid. Era el lugar de trabajo de Felipe II, donde tenía su despacho en el Alcázar. Y allí fue reuniendo una interesantísima colección de instrumentos científicos y también de relojes mecánicos que conocemos gracias al inventario que se redactó tras la muerte del rey. Resulta interesante referir algunos de los instrumentos que Felipe II coleccionó en ese espacio del Alcázar, entre los que destacan algunos magníficos relojes realizados por el célebre ingeniero, matemático y relojero cremonés Juanelo Turriano, al que ven retratado en esta medalla, en
en el recto de la medalla ven el retrato de perfil de Juanelo Turriano y no por casualidad en el verso ven una alegoría o la fuente de las ciencias. Juanelo Turriano, como les decía, fue un matemático relojero que sirvió primero a Carlos V y posteriormente a Felipe II y alcanzó una gran fama estando en vida como artífice de relojes mecánicos, de autómatas y sobre todo del famoso ingenio del agua de la ciudad de Toledo, que era un complejo mecanismo hidráulico que permitió remontar el agua desde el río Tajo, que está situado, como ven en este detalle, de la vista de la ciudad de la época, en la parte de baja de la ciudad, aunque no se ve como tal la estructura del ingenio, pero ven ustedes que aparece señalado aquí con una crucecita que por ahí pasaba el mecanismo que remontaba el agua desde el río hasta el alcázar de la ciudad imperial. Pero además de este ingenio del agua, Turriano fue igualmente célebre por idear complejos relojes mecánicos como los que se atesoraron en esa torre dorada del Alcázar de Madrid. Y vale la pena detenerse brevemente en las descripciones de algunos de estos ingeniosos dispositivos mecánicos que dan cuenta de cómo estos relojes no solo servían para medir el tiempo, sino que eran artefactos mucho más complejos. Nuevamente les traigo la transcripción de la entrada del inventario, donde se registraron todos los relojes e instrumentos que habían pertenecido a Juanelo y que formaron parte de las colecciones de Felipe II en la Torre Dorada. No se la voy a leer entera, pero ya solo el principio nos da idea de la complejidad del instrumento que no se ha conservado. Dice que era un reloj grande de latón dorado, que tenía todos los movimientos celestes, ochavado, hecho a manera de torre, que se asentaba sobre 8 bolas con su peana, etcétera, etcétera, con basas, capiteles, etcétera, ¿no? De esta prolija descripción se desprende que no era un simple reloj en la acepción actual, como el que llevamos nosotros en la muñeca, entendido como instrumento únicamente para medir el tiempo, sino que se trataba de un reloj astronómico, es decir, que reproducía y medía los movimientos celestes. En ese mismo inventario y en la propia Torre Dorada, el siguiente instrumento que se registró fue el célebre cristalino de Juanelo Turriano. El reloj no se ha conservado, desafortunadamente, se conservan descripciones de la época y lo que ven en la diapositiva es una reconstrucción ideal de ese cristalino de Turriano realizada por José Antonio García Diego. Se trataba también de una máquina planetaria construida inicialmente por deseo de Carlos V, todavía más pequeña que las que había diseñado con anterioridad Turriano y con menos ruedas y con las paredes de cristal de roca, de modo que la transparencia del material permitía ver los movimientos de las ruedas dentadas y por ese motivo el artilugio fue llamado el cristalino, ¿no? Y precisamente con esa denominación aparece en el inventario de 1603 de la Torre Dorada del Alcázar. Pero además de los relojes planetarios, en ese inventario se registraron muchos otros instrumentos que pertenecieron a Juanelo, desde herramientas de relojero, pero también nuevamente astrolabios, anillos astronómicos, globos terrestres, anteojos, etc. Y además a esos instrumentos de Juanelo habría que añadir la propia colección de instrumentos del rey, que no puedo detenerme a analizar pormenorizadamente, pero que estaba dotada de fabulosos globos celestes, no hechos en papel o en cartón, como era lo más habitual sobre una estructura forrada de papel, sino de metal dorado o de bronce, para que se hagan una idea de la riqueza, o relojes mecánicos de oro de grandes dimensiones con engastes de diamantes y piedras preciosas. Es decir, eran instrumentos de ciencia, pero a la vez tenían una componente estética y suntuaria muy importante, ¿no? Con lo cual, a tenor de lo descrito un poco a vuela pluma, esa torre dorada del Alcázar constituyó un auténtico gabinete de matemáticas a caballo entre el siglo XVI y XVII. Más tarde, ya durante el reinado de Felipe IV, este monarca organizó su propia librería particular, por así decirlo, en otro lugar de ese mismo palacio del Alcázar de Madrid, en un espacio conocido con el nombre de Librería Alta del Alcázar, del que se conserva el índice de los libros, etc. Como ha señalado Fernando Bouza,
mientras que la Biblioteca del Escorial, que hemos visto en la conferencia, y sus colecciones debe ser interpretada en el marco de un programa, por así decirlo, universalista del saber, esta librería de Felipe IV, que reunió en esas décadas centrales del siglo XVII en la Torre Alta del Alcázar, respondería más bien a las funciones y a las características del estudiolo o del gabinete de un príncipe. Desde el primer Renacimiento, un estudiolo era fundamentalmente el espacio del palacio en el que el príncipe se recluía para el estudio, la lectura, la reflexión y la contemplación, tanto de las imágenes que allí se disponían como de los objetos que la alojaban, entre los cuales nuevamente encontrábamos elementos de naturalia y de artificialia e instrumentos matemáticos. La librería que reunió Felipe IV en esa Torre Alta del Alcázar respondía a esas características. No solo custodiaba libros, sino que gracias a esos inventarios del Alcázar, en concreto ya al más tardío de 1636, conocemos también los objetos y colecciones que lo alojaban. Y podemos reconstruir incluso cómo era el acceso a esa sala o a esa librería, porque se nos dice que en la escalera que subía a la torre de la librería se dispusieron 17 mapas sobre papel iluminados realizados por el célebre cartógrafo portugués Pedro Teixeira, donde se representaban diferentes ciudades y puertos de España, Francia e Italia. Y además este cartógrafo portugués Pedro Teixeira realizó un lujoso atlas, que es un atlas iluminado de mapas, que es el que ven reproducido en la diapositiva, dedicado a una descripción de España con las costas y los puertos que el propio Felipe IV custodiaba en esa librería, y del que les he traído algunos detalles para que se hagan una idea de la naturaleza de esos mapas que podían haber decorado el ingreso a la escalera de la librería, ¿no? Pero además, en esa librería de la Torre Alta, en la que les muestro el índice, evidentemente había libros de todas las disciplinas, de disciplinas científico-técnicas, cosmografía, esfera, matemáticas, hidrografía, pero también pinturas, algunas de carácter devocional, se citan alguna pintura sobre piedra de Tiziano, pero sobre todo cuatro esferas, dos celestes y dos terrestres, instrumentos matemáticos, nuevamente relojes mecánicos que conocemos también por las descripciones de ese inventario, algunos bastante originales. Imagínense cómo podría haber sido un reloj con forma de centauro, en el que iba sentada sobre el centauro la diosa Diana y que medía el tiempo y se movía, es decir, se trataba de un reloj con autómatas. Bueno, para ir concluyendo ya la conferencia, comentarles que esa colección de artefactos e instrumentos de ciencia que alojaban la librería de la Torre Alta del Alcázar, sabemos que debió incrementarse con nuevos instrumentos durante el reinado del sucesor de Felipe IV, y llegamos con esto a Carlos II, el último de los Austrias. Y lo sabemos nuevamente porque contamos con el inventario de bienes muebles, es decir, el registro de los objetos que se conservaban en esa misma Torre Alta del Alcázar de Madrid, donde Felipe IV había instalado su librería, lo que en fecha posterior, estamos ya en un inventario de 1701-1703. Esos nuevos artefactos de ciencia que se incorporaron a la librería de la Torre Alta del Alcázar eran un conjunto de instrumentos que llaman particularmente la atención, y además resulta interesante porque en este caso sí que les puedo mostrar que se han conservado. Les muestro, aunque la imagen no es la mejor, la caja de muchos instrumentos matemáticos, como se decía, están en el interior y por ello no se aprecian bien, y de un libro donde se explica cómo utilizar cada uno de esos instrumentos matemáticos que realizó un matemático, el padre José Zaragoza, catedrático de matemáticas en el Colegio Imperial de Madrid, maestro de matemáticas de Carlos II, como regalo para el futuro rey Carlos II. Tanto la caja con esos instrumentos como el libro que pueden ver ahí, hoy en día forman parte de los fondos de la Biblioteca Nacional, y les traigo un detalle del frontispicio y de los contenidos de ese libro, ya que a través de él
conocemos con bastante detalle cuál fue el conjunto de todos esos instrumentos, qué tipologías de instrumentos había y cómo debían utilizarse. Esto último no me voy a detener en ello porque sería bastante más complicado. Según se relata en el libro, el propio padre José Zaragoza, a comienzos del mes de octubre de 1675, el duque de Medinaceli le confió un singular cometido a este matemático jesuita que consistía precisamente en que construyera la caja y todos los instrumentos que iban en ella para que el futuro rey se ejercitase en las matemáticas, que según él eran un útil y curioso divertimento. La intención era que esos instrumentos, esa caja con los instrumentos y el libro, se le entregaran a Carlos II el día de su mayoría de edad, el día de su cumpleaños, el 6 de noviembre de ese mismo año de 1675. En el interior de la caja, y según se cuenta en el libro, estaba dividida en diferentes bandejas, por eso tampoco se advierte muy bien el contenido, que contenían un sinfín de instrumentos que no voy a relatarles todos pormenorizadamente, pero para que se hagan una idea de la acumulación. Un triángulo filar, una cruz geométrica, un triángulo equilátero, lo que en la época se llamaba un anteojo de larga vista, es decir, un telescopio con los que hemos empezado la conferencia, multitud de compases de diferente tipo, escuadras, cuadrantes, astrolabios, etc. Todo eso iba en esa caja de instrumentos matemáticos. Desconocemos cuál pudo ser la reacción de Carlos II al recibir ese presente, ni si llegó efectivamente a utilizar todos y cada uno de esos instrumentos matemáticos. Sin embargo, hay una interesante noticia del elevado aprecio y la estimación que suscitaron esos objetos de ciencia construidos por el padre Zaragoza. Y vuelvo al referido inventario que se redactó tras la muerte de Carlos II a principios ya del siglo XVIII, donde se registró este conjunto de instrumentos en la librería alta del Alcázar, donde tras una somera descripción del conjunto les leo lo que les he subrayado en amarillo. Se dice que era un arca con instrumentos matemáticos del padre Zaragoza, el libro, etc. Y dice que por ser cosa de grande estudio y trabajo y servir solo para los que entienden esta ciencia, se tiene por de grande estimación y no se le puede dar valor. Puede parecer cuanto menos llamativo que unos objetos que a priori servían a unos fines prácticos y a la especulación científica recibieran una consideración tan elevada. Tengan ustedes en cuenta que en los inventarios se solía incluir la tasación de las pinturas de Velázquez, de Rubens, etc. Aquí a esta caja de instrumentos no se le podía dar valor. Puede resultar tal vez sorprendente, pero creo que, como hemos ido viendo a lo largo de la conferencia, esta valoración resultaba coherente y entroncaba con una larga tradición desarrollada por los austrias españoles desde Felipe II en la promoción y el aprecio de las ciencias, que les llevó, como hemos visto, a crear instituciones científicas como la Academia Real Matemática o auténticos centros científicos y del saber como fue el monasterio del Escorial. Todos estos espacios, como he tratado de exponer a lo largo de mi intervención, fueron dotados de objetos y de colecciones de instrumentos de ciencia que alcanzaron en ocasiones una estimación tan elevada que, como en el caso de esta caja de instrumentos matemáticos del padre Zaragoza, no se le podía dar valor. Así que con esto finalizo mi conferencia. Muchas gracias por su atención. Gracias.